muchachos, gracias por tomar sus lugares. Así como estamos, hermanos, vamos a dar lugar a nuestro hermano David, que nos trae el mensaje en esta mañana. Tomen su lugar, hermanos. Buenos días. A los que no los pude saludar. Me siento muy pequeño el día de hoy. Estoy un poquito nervioso. Porque la verdad, de poder tener el privilegio de participar de algo tan especial, todo es especial el día de hoy. Estar junto a hombres de Dios, ¿no? Es un privilegio que el Señor regala y estoy humillado delante de su presencia. No me siento digno, ¿no? Gracias, hermano Vidal, hermano Polo, hermano Ernesto, cada uno de ustedes. Pero si se dieron cuenta, hemos comenzado ahí con la lectura de un pasaje que le invito a abrir su Biblia en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y el capítulo 5, y habíamos hecho lectura del verso 12 en adelante. Entonces, para comenzar en esta mañana vamos a tener una palabra de oración. Hemos llegado al tiempo del alimento de la palabra de Dios, lo que necesitamos cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, para fortalecer nuestra alma, para que nuestro corazón se vaya acercando cada vez más a lo que la voluntad de Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos importantes delante de Dios. Y yo tengo algunos miedos quizás hoy. El miedo es tal vez de pensar que decir, bueno, hay de alguna manera un nombramiento con el hermano Ernesto Castillo, entonces ahora le cayó la chamba. Y no, es la chamba de todos. Lo vamos a ver ahora por medio de su palabra. Pero vamos a pedirle al Señor en oración que en este momento nos ayude para que la voz de Dios pueda llegar a cada uno de nosotros. Que podamos tener el oído presto para la voz de Dios, porque Dios tiene algo para decirnos en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, muchas gracias te damos de poder estar en algo tan lindo como hoy, en tu casa, Padre, por esta celebración tan importante, que podamos entender de qué se trata, Padre. Y escuchar tu voz es lo mejor que nos puede pasar, porque la palabra de Dios es poderosa para transformar vidas. Muchos damos testimonio de que esto es así. No es algo ficticio, es algo real. Lo podemos sentir en nuestra vida y podemos decir gracias Dios por lo que haces en favor de cada uno de nosotros. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y entonces le decía que tenía un poco de miedo de pensar de que podamos llegar a equivocarnos, a confundirnos de que si Dios llama a alguien, bueno, que se ponga a trabajar. Precisamente esta carta que Pablo escribe, esta es una iglesia en la cual podemos tomar ejemplo para nuestra vida. Lo conocemos como una iglesia modelo, como una iglesia que se puede presentar. Nació muy rápido. Yo creo que podría ser de alguna forma la envidia en el buen sentido de cualquier hermano que trabaja en un ministerio de plantación de iglesias. En la historia la encontramos en el libro de los Hechos y dice ahí que el apóstol Pablo visitó una sinagoga por 3 días de reposo, 3 sábados. El apóstol llegó, les enseñó la palabra de Dios y nació la iglesia de Tesalónica. Y fue una iglesia que pronto llevó el mensaje a todo lugar, cubrieron todo lo que estaba conocido. Y el apóstol Pablo ahí en cada capítulo va a ir animando y tomando el ejemplo de estos hermanos que comenzaron a trabajar y a hacer las cosas bien. Si leemos otras cartas a otras iglesias, vamos a encontrar un tono diferente. Por ejemplo, la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia que está en Corinto, bueno, es una carta muy diferente. Es una carta de regaños. Ahí había algunos hermanos que estaban andando desordenadamente y el apóstol Pablo dice, hermano, ¿qué pasa? Decía, no puede ser que estén sucediendo en la iglesia cosas que aún no nombran ni siquiera los inconversos.
Y hay un regaño fuerte. Después, la segunda carta, parece que le escucharon a los consejos del apóstol y pudieron arreglar algunas situaciones. Pero esta iglesia era una iglesia diferente. No, pero vamos a ver en estos versículos cuál es el ruego del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, de cómo es la manera para conducirse. Porque en la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos tenemos que estar activos. ¿De qué forma? Y el primer punto que vamos a ver es reconociendo a los líderes. Y dice así la palabra de Dios. Ahí, el versículo 12, estábamos leyendo, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice que reconozcan, reconociendo a los líderes, aquellas personas que están de pie trabajando en la obra de Dios. Y tiene que haber un respeto. En primer lugar, estableciendo lo que aún algunos inconversos entendieron. Cuando leemos la palabra de Dios, algunos dijeron: Dios es soberano sobre las cosas. Y si Él pone reyes y quita reyes. Y dice que las autoridades no son puestas por los hombres, son establecidas por Dios. Y de esa manera nosotros tenemos que aprender a respetarles. Dice: las autoridades son puestas por Dios. Entonces dice que todos tenemos que estar activos, en primer lugar, reconociendo a los líderes. Aquellos que van a dirigir, aquellos que se van a ocupar en corregir, a veces mediante disciplina, en muchas ocasiones con diferentes trabajos. Pero lo principal que nosotros tenemos que hacer es respetar. Saber que no están por casualidad. Saber que no ha habido un dedo humano que ha dicho: él es la persona que va a estar. Esa es la persona que va a ejercer un liderazgo. Respetar, reconociendo a los líderes. Y saben que a veces los problemas en la iglesia, el cuerpo de Cristo, vienen porque no se cumple este punto. Porque de alguna manera están las personas resistiendo a la autoridad. No lo respetan. Entonces, de esa forma, se empieza a producir un problema que va creciendo, que termina después con divisiones. Pero principalmente decir: bueno, la Biblia, hay algo que nos va enseñando que es beneficio para nuestra vida, y eso es la obediencia. Y dice que si resistimos a nuestra autoridad, es de una manera directa a Dios a quien le estamos resistiendo. Entonces de ahí viene la importancia y el pedido, y no le está pidiendo esto a hermanos que andaban mal, porque si leen los capítulos anteriores, el apóstol Pablo va ahí felicitándolos, va diciéndoles: están haciendo las cosas bien, están trabajando, pero es necesario que se organicen de esta forma. Reconozcáis a los que presiden, darse cuenta del valor, respetar la autoridad establecida por Dios. Son muchos los pasajes. Si leemos Marcos capítulo 12, 13 del 17, Romanos 13, 1 y 2 son importantes también. Y podemos ir a esos pasajes, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 13. Si bien podríamos leer hasta el versículo 7, pero en Romanos el capítulo 13 y versículos 1 y 2 dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y aquí podríamos decir: bueno, pero una cosa es diferente las autoridades seculares, otra cosa diferente las autoridades en la casa de Dios. Está hablando de todo tipo de autoridad. Y dice que el Dios soberano ha trabajado en cada uno de ellos, porque Dios piensa las cosas, porque Dios las planea y lo hace de antemano. De antes de que nosotros tengamos la oportunidad de vivir en este mundo, Dios ya tenía un plan.
En ese plan ya estábamos incluidos cada uno de nosotros con nombre y apellido. Y para Dios somos todos especiales. Y esta iglesia va a funcionar bien, no solamente si el hermano Ernesto Castillo hace las cosas bien, sino que cada miembro que asiste a esta iglesia también cumpla su función. Y una de ellas es la obediencia, a través de reconocer la autoridad, de poder respetar como la palabra de Dios nos va a ir enseñando a cada uno de nosotros. Dice estima y amor. Dos palabras que van muy ligadas. ¿Saben que la obra de Dios se puede hacer a pesar de? Si nosotros vamos a ir haciendo la obra esperando el reconocimiento y los aplausos como algo importante, bueno, vamos a tener algunas dificultades. Va a haber muchos momentos de desánimo. Pero ¿saben qué ayuda? Qué lindo es cuando una persona está trabajando en el liderazgo y de repente puede sentir el amor a través del apoyo de las personas, saludándolo amablemente, cada reunión, cada domingo, animándolo a seguir adelante, reconociendo su trabajo, su tiempo, su esfuerzo, palabras de amor y palabras de estima, que no deben faltar dentro del cuerpo de Cristo. Son esos hermanos que van a ir trabajando, confortando los corazones de los demás. Son esas personas que, con solo verles, hacen de que uno pueda brindarles una sonrisa para decirle: hermano, qué gusto verte. Hermano, gracias a Dios porque vine a la casa de Dios y puedo verte. Y siempre que tienes alguna palabra, es una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de motivación que sirve para seguir adelante. Porque todas esas cosas son contagiosas, hermano. Son contagiosas. Pero de repente, a lo mejor podemos tener otra actitud que diga: bueno, ¿sabe qué? No tengo ganas de saludarle al hermano porque algo me va a decir, algo me va a criticar. Y decir: bueno, tenemos que cambiar esa actitud, ¿no? Entonces, el trato, no olvidar que cada uno de nosotros vamos necesitando decir esto que dice: os tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, todos tenemos que estar activos en el cuerpo de Cristo, en primer lugar, ahí reconociendo a nuestros líderes. Pero ahora viene el trabajo para nosotros, porque el segundo punto, como vamos a ver a partir del versículo 14, dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todo. Y acá viene el segundo peligro. El peligro de pensar que decir: bueno, ahora que el hermano es nombrado pastor, entonces ahora el hermano tiene que predicar, tiene que visitar, tiene que barrer, tiene que llegar temprano, tiene que atender todas las necesidades. Y hay trabajo que es para nosotros. Porque ahora, en la primera parte, dice: bueno, es una actitud que tenemos que tener, reconocerle. Pero ahora viene lo otro, donde la palabra de Dios nos da autoridad a todos. No dice que los pastores son los que tienen que amonestar. Dice ahora: hermanos, amonestéis a los ociosos. Y esto están por todas partes. Son los flojos, hermanos. Los que no les gusta trabajar. Y vienen muchas consecuencias. La Biblia dice que si fueres flojo en el día de trabajo, Dios tiene una consecuencia. Tus fuerzas van a ser reducidas. Dios te va a quitar esa fuerza por no usarlas. Se atrofian los músculos cuando no son utilizados. Y si de repente hay una capacidad puesta por Dios que no está siendo utilizada, esa capacidad va a venir a menos. Dice que por la flojedad de la mano se cae la techumbre. Se nos cae el techo en la cabeza. ¿Y sabe cómo empieza todo? Una teja floja. Ay, está floja. Pues no, quizás la semana que viene la arreglo, la cambio. Pero después son 2, después son 3, y no la arreglé, y cuando me quise dar cuenta se me cayó el techo de la cabeza. Hermanos, cuando hay un hermano ocioso, la Biblia da autoridad, gracias Señor, da autoridad para que nosotros podamos decir: oye, despiértate, vamos, arriba, ven, ayúdame. No, ya deja las excusas de lado, hay trabajo para hacer.
Y entonces vamos a ver, dice la primero, amonestar a los ociosos, ¿no? Pero también ahí dice, bueno, acá la palabra utilizada en el original describe a los soldados que son desertores, ¿no? Que no saben guardar su lugar en la formación y que tienen una negligencia, que escapan a lo que es su responsabilidad. Miren, a veces en la historia secular encontramos ejemplos que son de ayuda. Ustedes han escuchado mucho seguro sobre Napoleón. Napoleón, cuando era teniente, un día estaba en un puesto de guardia y se acercó un superior y le dijo: oiga, teniente, usted está temblando de miedo. Y Napoleón le dijo: sí, estoy temblando, pero en mi puesto, no ando en el puesto. Sí tengo miedo, estoy temblando, pero no me borré, no le escapé a la responsabilidad. Y entonces hay que tener cuidado de decir esta palabra ociosos a aquellos que han dejado el lugar que les corresponde y que cada uno de nosotros tenemos. Ahora dice alentar a los de poco ánimo. Literalmente acá esto significa los que tienen un alma pequeña. Eso significa los de poco ánimo. En circunstancias difíciles, personas que son pesimistas, ¿no? Y esas personas hay que decir: oye, ánimo, tú eres importante. Ahora, Dios nos ha hecho diferentes, con distintos temperamentos. Hay personas que hablan poco, hay personas que hablan mucho, hay personas que son hiperactivas, hay personas que son muy pasivas. Pero si de repente vemos a un hermano que su ánimo no está correctamente, la Biblia dice: ayúdale. Es un hermano que te necesita. Es un hermano que tú tienes que alentar. Entonces ya el trabajo se va repartiendo. Ya la carga no va para algunas personas en la iglesia. Es un poco más repartida. Y cuando la carga es repartida, es más fácil de llevar. Se puede avanzar más. Porque ya no trabaja tanto una sola persona o un grupo pequeño de personas, sino ya viene un trabajo que va subiendo. Y dice allí: amonestéis a los ociosos, alentad a los pocos ánimos, sostengáis a los débiles. Cuando tratamos de ver en el original qué significa, mire, el mejor ejemplo que se acerca a sostener a los débiles, no sé si ustedes han visto esta imagen, pero ¿alguna vez vieron la imagen de dos borrachitos ayudándose para no caerse? Ahí van, agarrados del brazo, y parece que ya se van, pero este otro le dice: no te caigas, yo te tengo. Pero este tampoco está muy bien, y entonces trastabilla. Y eso es, la palabra es adicto. Y la palabra de adicción es una palabra que dice que yo por mi propia fuerza no me puedo despegar. Cuando decimos que es un adicto a las drogas, significa que él no puede dejar las drogas. Necesita de personas que le ayuden a dejarlo. No se puede despegar. Bueno, es la misma idea. Me voy a aferrar a un hermano para que ese hermano no se caiga, pero ese hermano también me va a sostener a mí. Y los dos juntos no nos vamos a ir al piso. Entonces a veces me va a ayudar él, pero a veces le voy a ayudar yo. Entonces esa es precisamente lo que dice la palabra de Dios: alentéis a los de poco ánimo, sostengáis a los débiles. Y la cuarta cosa que aparece aquí, de ser pacientes para con todos. Y yo sé, hermano, que esto es muy difícil, porque sí podemos ser pacientes con las personas que nos caen bien. Sí podemos ser pacientes con aquellas personas que tenemos afinidad con ellas. Somos pacientes a veces con quien queremos ser pacientes. Pero te digo una cosa, es muy difícil ser paciente con una persona que yo no elegí para ser paciente. ¿Sí me entienden la idea? Hacemos acepción de personas. Y la Biblia dice: cuidado, esto es malo delante de Dios. Hacer acepción, Dios no hace acepción de personas. Y va diciendo la palabra de Dios: el que hace acepción de personas es pecado, es incorrecto, está mal. Tenemos que tener un mismo sentir y tenemos que ser parejos para con todos, sin tener preferencias para que no haya problemas. Avanza un poquito más ahí el versículo 15 y 16, dice: Pablo anima a cambiar la mentalidad del mundo, no pagar mal por mal. Antes, seguir lo bueno, unos para con otros,
y para con todos. Entonces dice, bueno, me la hiciste, me la debes. Recuerdo una vez, estábamos en una situación ahí, estábamos en el instituto bíblico, y de repente había venido el predicador, era americano, y hablaba inglés. Y yo no sabía hablar inglés. Entonces dieron la oportunidad a aquellos que quieren saludar y preguntar algo, de que se acerquen, y nos acercábamos, y había un compañero mío que manejaba muy bien el inglés, pero se lo agarraba para él solo. Entonces llegaba, y éramos 30, 40 personas que nos acercábamos al orador, y él se ponía, y hablaba y respondía, y dice, bueno, lo hizo una vez, era una conferencia de 4 días, lo hizo la segunda vez, ya la tercera vez me molesté. Entonces le dije a la persona, oye, ya sabemos que manejas el inglés, pero deja un poco para lo demás también, ¿no? Que otro le haga pregunta. Y se ofendió. Y se acerca y dice, ¿cómo me lo hiciste, no? Ya vas a ver, 1-0. Ya está preparando la venganza, ¿no? No le gustó, quizás estuve mal. Sí, reconozco, no estuve correcto porque se lo dije delante de todos. Ya se calmó, pero se lo agarraba siempre para él. Pero me dijo, 1-0, ya me la debes, o sea, ya me va a tocar mi tiempo. ¿Y qué dice la Biblia? Que no nos vengemos, porque la venganza es del Señor. Pero no podemos estar amenazando a nuestros hermanos así, nada, ya me va a tocar a mí cuando yo ya te lo voy a aplicar también. Vas a ver, no, hermano, eso nos va a hacer daño. Nos hace daño a nosotros personalmente y le hace daño al cuerpo de Cristo. No podemos estar como el mundo decía. Y aquí dice, no paguemos como el mundo paga. Al revés. Y las enseñanzas del Señor Jesús son muy difíciles de entender. Si te pegan en una mejilla, ponlo con cambio. No. Ofrécele la otra. Oye, ¿cómo le ofrece la otra? No. Y tratamos de ver cómo acomodamos esto. Es tan difícil. Y si te quieren quitar algo que tú, no solamente entrégaselo y dale más de lo que te está tratando de quitar. Y a veces las enseñanzas que en la Biblia están son un poquito difíciles para digerir. Pero saben, si Dios te lo dice, es porque hay bendición en todo eso. Estar siempre gozosos. ¿Cómo puedo decir estar siempre gozosos? Ahora, ¿saben quién escribió esto? El apóstol Pablo. ¿Y saben muchas veces de dónde escribía estas cosas? Desde la prisión. Y ahí en las epístolas de la prisión no tenían una cama cómoda, no tenían una buena iluminación para el problema de la vista que el apóstol Pablo tenía. Recuerda cuando él se convirtió, el problema en los ojos y esas escamas con Ananías que cayó, parece ser que todavía le quedaron secuelas. Mirá con cuán grandes letras os escribo. Le costaba mucho. Pablo leía mucho. Tenía problemas ahí con su vista. Pero según la tradición, los lugares donde ellos lo colocaban, las cárceles comenzaban de un tamaño y terminaban en un lugar donde se juntaba el piso con el techo. Entonces esas celdas eran muy incómodas. Y el sistema de drenaje de los baños pasaba por cada celda ahí una zanjita que pasaban todos los desechos del resto de los presos. Olía mal. Y muchas veces le colocaban grillos y cadena, y también el cepo, que era un lugar donde colocaban su cabeza y le colocaban una madera encima, y ahí estaban doblados, encadenados con los grillos, y en esa posición cantaban himnos. Y esos himnos escuchaban en toda la cárcel. Y el apóstol escribe: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y habla de estar siempre gozoso, pero era una persona que le iba mal. Y cuando vemos ahí en Corintios, cuando hablaba diciendo las cosas que le habían pasado en la obra de Dios, decían, ¿qué le pasaba? Le pasaba de todo. Lo apedreaban en todas partes, se subía a un barco y naufragaban, le iban a un lugar, le pegaban, se iba con los judíos, lo echaban, se iba con los gentiles, no lo recibían. Al lugar donde iba el apóstol Pablo le iba mal. Pero el apóstol Pablo dice, está siempre gozosos, en cualquier situación.
Y yo predicaba esto, hermanos. Digo, mire, si de repente como siervo de Dios o misionero te dicen, acaba de entrar una ofrenda importante para ti, ¿te costaría dar gracias? No. Señor, gracias por esta provisión. Qué bueno eres. Pero vas manejando tu carro y de repente chocas y no sirve más. Y tienes que bajarte y decir, gracias Dios porque mi carro fue destruido. Qué difícil. Y tanto lo prediqué hasta que me tocó. Ustedes conocieron el carrito el Festiva que yo traía acá. Venía con ese carrito, iba para todos lados, un carrito tan económico, el mejor carro del ministerio, el más económico de todos. Un día le eché un rayo a un pastor con su familia que nos habían visitado y voy en la carretera a 100 kilómetros por hora de noche. Digo, voy muy fuerte, voy a bajar un poquito. Le bajo la velocidad 75 y yo no sé si iba pensando en ese pasaje de quién nos diera a comer carne, pero el Señor me dio mucha carne. Me dio una vaca, pero viva me la dio. Y no era una, eran dos. Una más adelante que la otra. Así que a mí me quedó el letín marín de dos pingüinos. Le pego a la primera o le pego a la segunda, pero frenar ya no podía. Y pum, le pego con la vaca. La vaca se acuesta arriba del carro y lo vi todo destrozado. Salí del carro y dije, ya me toca. Hermanos, Señor, gracias por este carro roto. Era difícil. Pero yo dije, Señor, estas latas, si tú quieres, pronto se van a arreglar. En 2 meses el auto ya estaba pintado, arreglado. Sí se arreglaron. Pero me tocó vivir lo que estaba predicando. No fue una teoría. Dios me lo llevó a la práctica, hermanos. Estad gozosos en todos, aunque sea una prueba, una enfermedad, quizás una tragedia, pero hay un propósito de Dios. Avanzamos. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, por lo bueno y por lo malo. Entonces todos podemos estar activos en el cuerpo de Cristo, en primer lugar, reconociendo a los líderes, pero en segundo lugar, reanimando a los hermanos, ¿no? Y entonces después ahí vamos a encontrar toda esta serie de cosas, de estar siempre gozosos, de lo que tenemos que practicar. Dar gracias por todo, aun cuando son cosas negativas en nuestra vida. Y después dice ahí 2 cosas también para decir: no apaguéis al Espíritu. Esa es una de las responsabilidades en nuestra vida. La actitud del cristiano hacia el Espíritu Santo es un mandato directo y no tiene ninguna opción. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo, es un mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Y tenemos que tener cuidado de no frenar lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Doctrinalmente estamos bien parados, sabemos que es un sello que no podemos perder, que no va a ser quitado, pero su manifestación puede llegar a ser limitado si nuestra conducta no es correcta. Cuando pecamos y no confesamos, apagado el Espíritu es cuando resistimos o rechazamos la voluntad de Dios para con nuestra vida. La condición es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo logramos esto? A través de la confesión de todos nuestros pecados, a través de la rendición a la voluntad de Dios y caminar en dependencia al Espíritu Santo de Dios, que es nuestra vida. Y por último, hermano, el punto que vamos a ver es reservando nuestro ser. Todo cristiano tiene que estar activo en el cuerpo de Cristo. En primer lugar, reconociendo a los líderes. En segundo lugar, reanimando a los hermanos. Y en tercer lugar, reservando nuestro ser. Este versículo 23 nos enseña cómo Dios nos ha hecho, con qué naturaleza, la naturaleza tripartita. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cada uno de ellos tiene que ser guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin manija, sin tacha, de esta forma que nadie pueda acusarnos y decir: mira, no hables porque a ti te conozco y ya tengo de dónde atraparte. Entonces ahí vemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y son situaciones en las cuales cada uno de nosotros tenemos que cuidar
con un equilibrio cada una de estas cosas. Mira, hermano, no podemos ser esas personas que leen la Biblia todo el día y no hacen nada más. Ahí estás alimentando y cuidando el espíritu. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Y qué pasa con el alma? El alma se relaciona con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos en la iglesia, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestro prójimo. Y eso también tiene que ser guardado en equilibrio. Hay una gran responsabilidad. No dice la palabra de Dios, y guarda el espíritu para la venida. No dice, guarda el alma para la venida de Jesucristo. Guarda el ser completo, en un perfecto equilibrio. Cuerpo, alma y espíritu sean guardados irreconocibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la manera que nosotros vamos a poder ayudar al hermano Ernesto Castillo a cumplir el propósito para lo cual ha sido llamado. Y ninguno de nosotros puede quedar fuera de esta tarea, porque acá hay trabajo para cada uno de nosotros. Entonces ese es el consejo de la palabra de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que entender y escuchar. Y si quizás no hemos tenido una actitud correcta hasta el día de hoy en aplicar lo que la Biblia nos enseña, este es el momento. Este es el momento de responder sí. Este es el momento de ponerse a trabajar en la obra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, muchas gracias te damos, porque el día de hoy es un día de triunfo, es un día de fiesta, es un día de respuesta de oración. Ese clamor de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gracias, Padre, por el corazón del hermano Ernesto, que ya ha estado trabajando por los años que le he podido conocer en el liderazgo, tratando de servirte, tratando de agradar a tu nombre. Y ahora, Padre, este momento que llega a su vida, en el cual recibe un nombramiento, no para que trabaje, sino porque ya está trabajando. Te damos muchas gracias, Padre, y te pedimos que Él pueda sentir de cada miembro de la iglesia, de cada hermano en Cristo, de cada amigo, el apoyo en oración para esta tarea grande que Él tiene. Que nunca se sienta solo. Y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermano, Dios le bendiga.